Ahora, otro de los sindicatos que surgió durante la era de Cárdenas importante fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Esta es la FSTSE, o sea, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Esto englobó a toda la burocracia. Todos los trabajadores que no están en el campo o que no están en la fábrica son los que administran las cuentas, son los burócratas, son los que arman el instrumento administrativo de toda la nación. Ahora, ya habíamos dicho que Cárdenas cambió el nombre del partido, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, lo cambió a Partido Revolucionario Mexicano. O sea, nada más sustituyes la N por la R y dejas la M al final. Del PNR al PRM, M de mamá. Teniendo como base la CNC y la CTM, y al ejército, el Partido Nacional Revolucionario era un partido de masas. Cárdenas se dio cuenta de que necesitaba organizar el PNR, y el 30 de marzo de 1938 el PNR desapareció y acto seguido nació el Partido de la Revolución Mexicana. Eso significa PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Eventualmente sigue siendo el mismo PRI. Este se dividió en 4 grandes sectores: los obreros, integrados principalmente por la CTM, y sindicatos independientes; el campesino, representado por la CNC; el sector público, representada por la FSTSE; y el militar. Estos 3 eran trabajadores y el cuarto era el ejército. El cambio se hizo con el objeto de dar mayor participación política a cada uno de los sectores. Era en sí como cómo estructuraba la sociedad mexicana el ahora PRM. El Partido de la Revolución Mexicana tenía como lema una democracia de trabajadores. O sea, lo que importaba según el ideal era la gente que trabajaba, que revelaba sus tendencias rojas, o sea, socialistas, o sea, quería que fuera más socialista. Es decir, con base a los sectores de campesinos, obreros, clase media y soldados. O sea, ya no se fijaba tanto en los empresarios o en los políticos de alto rango, sino en la gente más de más abajo. Tenía su política un poco al modo soviético, como en la Unión Soviética, solo que en este caso pues, había moneda, había capital, había empresas, etcétera, etcétera. El primer presidente del Partido de la Revolución Mexicana fue Luis I. Rodríguez, un cardenista puro. Ahora, aguas. Presidente del partido, no de la República Mexicana. Presidente del partido, nada más, fue Luis I. Rodríguez. Ahora, en cuanto a educación, ¿qué pasó en la era de Cárdenas? Cárdenas mostró siempre particular tendencia al comunismo, o sea, es la variante un poco más extrema del socialismo, y la educación no fue la excepción. Para llevar a cabo sus propósitos de dar al pueblo una educación socialista, Cárdenas necesitó modificar el artículo 3. Acuérdate que el artículo 3 es el que regula la educación laica en México, ¿no? La educación, pues, a fin de que la educación impartida al pueblo estuviese en concordancia con su programa social, o sea, con lo que estaba haciendo con los obreros. De acuerdo con esta modificación, tanto las escuelas oficiales como las de la Federación seguirían los mismos lineamientos, o sea, inclusive los colegios particulares. O sea, tanto la escuela pública como la privada tendrían que sujetarse al mismo modo de educación, cosa que hoy ya no pasa. De acuerdo con las prédicas socialistas, se trató de cambiar las mentes de los niños y de los jóvenes hacia las ideas marxistas. ¿Qué es esto de marxista? Carlos Marx o Karl Marx, un europeo que fue el creador intelectual del socialismo a través de su obra llamada El Capital. Esto fue hace fue 20, 30 años antes de esto. Y no fue en México, pero es un sinónimo de socialismo igual. Marxista es lo mismo que socialista,
Comunista es lo mismo que socialista, solo que un poco más, más radical, ¿no? Ahora, lo importante de Lázaro Cárdenas y por lo que se le recuerda, que es la expropiación petrolera. La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, que conlleva la creación de Pemex. ¿Qué pasaba? El problema más serio de la administración de Lázaro Cárdenas fue el conflicto de las compañías petroleras. La cronología, o sea, los hechos sucedieron como sigue. Primero, en 1937 estalla la huelga de trabajadores petroleros que demandaban un aumento en su salario. Número 2, Cárdenas designó una comisión, o sea, un grupo de expertos para ver si las compañías podían satisfacer o no las demandas de los trabajadores, o sea, lo que querían los trabajadores. La contestación de los expertos fue que sí se podía. Número 3, el Estado aprueba un aumento de salario que era inferior al que los obreros estaban demandando, pero las compañías se negaron a aceptar lo que decía el gobierno y acuden a la Suprema Corte de Justicia. O sea, ya no hablan con el presidente, hablan con la máxima autoridad de los jueces en la República Mexicana. ¿Por qué hicieron esto? Para solicitar el amparo contra la medida, o sea, para solicitar la protección en contra de la ley expedida por el presidente. 4. Cárdenas consideró que la discusión ya estaba bastante discutida, o sea, ya se cansó de andar en estos rollos, y de manera inesperada se decide a decretar la expropiación de las empresas petroleras estadounidenses e inglesas y holandesas el 18 de marzo de 1938. Número 5. Pero Estados Unidos exigió el pago inmediato de lo expropiado. México señaló que pagaría, pero en un plazo, tal y como lo indicaba su ley de expropiaciones de 1936. ¿Qué es expropiar? Expropiar significa que el gobierno, por la fuerza, te quita algo que tú habías comprado, una propiedad, un terreno, un inmueble, en este caso los pozos petroleros, de manera legal, pero además, aunque no quieras te lo quita, pero sí te paga lo que te quitó, para que sea parte de la nación, ¿no? Eso es expropiar. A pesar de las grandes dificultades que se tuvieron que enfrentar por falta de recursos técnicos y materiales, o sea, no había la tecnología que tenían esas empresas en ese momento, sino que teníamos una de menor calidad para que nosotros sacáramos el petróleo, los trabajadores mexicanos pudieron mantener la producción y satisfacer la demanda interna, o sea, la demanda de nada más de México, de petróleo. Es muy poco tiempo, Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, se transformó en la empresa más importante del país, como creo que en día de hoy pasa. Otros aspectos sociales, o sea, concernientes al pueblo en tiempos de Cárdenas, y económicos concernientes al dinero del gobierno de Cárdenas, importantes fueron que 18 millones de hectáreas repartidas entre los campesinos, como a mi abuelito que le dieron su pedazo de tierra en tiempos del cardenismo. Se creó otro organismo de tipo político de oposición. En tiempos de Cárdenas apareció el PAN, el Partido Acción Nacional, el PAN, el azulito, el de derecha, y se estableció como la principal oposición política del PRI, bueno, en este momento Partido de la Revolución Mexicana, pero de una manera más conservadora. Fue fundado en 1939 por el licenciado Manuel Gómez Morín,
y otros intelectuales universitarios. ¿Qué más se hizo en el gobierno de Cárdenas? El 23 de junio de 1937 se da la nacionalización de los ferrocarriles en México. Es lo mismo que la expropiación petrolera, pero ahora de los ferrocarriles. Ya no hay ferrocarriles de empresas privadas o extranjeras. Todos los ferrocarriles, todos los trenes son de México. Se funda el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, la alternativa a la UNAM, en 1937. Se crea Nacional Financiera en 1933, una compañía que hasta el día de hoy sigue prestando créditos para que las empresas mexicanas sigan siendo productivas y sigan haciendo negocios. Y por último se crea la Banca Nacional de Comercio Exterior, o sea, Banca Nacional de Comercio Exterior, el banco que te presta para exportaciones e importaciones como empresa mexicana. Esto fue en 1937. Ahora, ¿qué siguió pasando? Una vez terminada el periodo de Cárdenas, existe lo que se llama un intento de unidad nacional, o sea, de afianzar lo que se había logrado, de 1940 a 1952. Ahora, Lázaro Cárdenas, a través del PRM, Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana, postula al general Manuel Ávila Camacho. Se supone que todo el mundo vota por el presidente, ¿no? Pero en este caso el presidente elige, o el líder del partido elige. El siguiente presidente después de Lázaro Cárdenas es Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. Este señor creó el IMSS, hizo ¿cómo se llama? Los hospitales de gobierno mejorados. Instituto Mexicano de la Seguridad Social, IMSS. Dice, Manuel Ávila Camacho ocupó la presidencia del 1 de diciembre de 1940 y la dejó el 30 de noviembre de 1946. O sea, mientras que en Europa estaba pasando la Segunda Guerra Mundial. El candidato opositor, o sea, el que estaba en las elecciones compitiendo contra él, fue Juan A. Almazán, del grupo obregonista. A pesar de que Obregón ya estaba muerto, pues todavía seguían ahí sus partidarios todavía haciendo ruido, ¿no? Pero gana el PRM. La intensificación de la Segunda Guerra Mundial permitió al general Manuel Ávila Camacho sentar como base de su gobierno el principio de unidad nacional en los distintos sectores de la sociedad mexicana: la Iglesia Católica, el sector privado, o sea, las empresas que no eran de gobierno, y la burocracia, o sea, todos los trabajadores que no eran obreros ni campesinos, que trabajaban para el gobierno. En cuestión de industrialización, o sea, del crecimiento de fábricas y mejoramiento por medio del dinero que dejan las fábricas, el ambiente de tensión que precedió a la Segunda Guerra Mundial permitió aflojar las presiones que se ejercían sobre México. Por lo que, o sea, ya no nos andaban tan encima de nosotros los estadounidenses queriendo que les pagáramos indemnizaciones y cosas así, y otros países. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban demasiado ocupados luchando en la Segunda Guerra Mundial como para andarse preocupando por nosotros, ¿verdad? Esto hizo que el gobierno de Ávila Camacho pudiera contar con créditos norteamericanos. ¿Qué es esto? México llega a participar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es esto? Nosotros no tuvimos nada que ver en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial nosotros vendíamos petróleo ya nuestro a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba el dinero para seguir la guerra, para los tanques, para los aviones, etcétera, etcétera, y para todos los automotores.
Entonces, en lo que un par de barcos de petróleo mexicanos que nosotros enviábamos a Estados Unidos, que estaba aliada con Inglaterra y Francia para luchar contra los nazis. El primer barco se llama el Faja de Oro, faja, así como la faja de oro, y el Potrero del Llano. Esos dos barcos petroleros fueron destruidos en el mar por minas de los alemanes. Y en ese momento Manuel Ávila Camacho declara la guerra a Alemania, y por tanto manda al escuadrón 201 a luchar junto con los aliados, y el escuadrón 201 mexicano lucha con los estadounidenses para liberar todo el Pacífico del Sur, o sea, lucha contra los japoneses para recuperar Filipinas, Tailandia, China, etcétera, etcétera. Eventualmente los aliados ganan la guerra mundial, y nosotros también se nos dan las condecoraciones y todo eso, ¿no? El principal efecto de la reactivación económica en el sexenio de Ávila Camacho se basó en el incremento de las exportaciones de productos de aquí, nacionales, y la adquisición de reservas de capital, o sea, de adquisición de más dinero, que pudieran emplearse en la industrialización del país. Esto como consecuencia de que los países fuera de nosotros estaban peleando, ¿no? El gobierno empezó a darle preferencia a la industria sobre la agricultura, con la intención de surtir el mercado interno, o sea, de satisfacer las necesidades del país. Era un buen momento, ya que no existía competencia de artículos importados, por lo mismo de que todo el mundo andaba peleando en la Segunda Guerra Mundial. Para impulsar la industrialización se crean los siguientes organismos públicos: los llamados Altos Hornos de México, para la fundición de metales. Altos Hornos de México en 1942, Cobre de México en 1943, Cobre de México, luego Guanos y Fertilizantes de México, 1943, guano es la popó de los pajaritos y los murciélagos, Guanos y Fertilizantes de México en 1943, y una empresa llamada Sosa Texcoco, la sosa con la que limpian la estufa, Sosa Texcoco en 1940. El sexenio de Manuel Ávila Camacho en aspectos sociales y económicos. Se crea el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, en 1942. Número 2. Para terminar el enfrentamiento con la iglesia, o sea, resentimientos o conflictos que hubieran quedado todavía de la guerra cristera durante el maximato, Ávila Camacho se declara públicamente creyente católico, y así ya quedan otra vez en buenos términos el gobierno con la iglesia católica después de décadas de lucha. Ávila Camacho reforma otra vez el artículo 3º constitucional de la educación para suprimir la educación socialista, o sea, quita el modelo que había puesto Cárdenas, que nada más duró el sexenio de Cárdenas. Tras el hundimiento de los barcos, como ya dije, el hundimiento de los barcos petroleros en el Golfo de México, o sea, de Veracruz para allá, Potrero del Llano y el Faja de Oro, en mayo de 1942, México se declaró en estado de guerra con las potencias del eje, o sea, contra Alemania nazi, Japón e Italia. Se compra armamento a Estados Unidos, se trata a marchas forzadas, o sea, a fuerzas, de modernizar y de profesionalizar al ejército para que pueda sobrevivir a la lucha en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Además se crea el Servicio Militar Nacional, de ahí cuando tienes que ir, cuando eres hombre es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero es deseable, ¿no? Los 18 años te piden tu cartilla militar. Se crea en estos días, cuando estaba a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En México
se crea el servicio militar, de que te vas a marchar, etcétera, etcétera. Se le consideró necesario para una posible defensa del territorio nacional, pero bueno, eventualmente de 1942 al 45 pues se acaba la guerra, no pasó nada. Como medida de guerra también, en 1944, a un año del fin de la guerra, se establece que las industrias debían ser un 51%, o sea, la mitad más un 1%, debían ser propiedad de la nación. El resto, el 49%, puede ser extranjero, o sea, casi prácticamente estaban todas las empresas privadas en manos del gobierno por si algo pasaba durante la guerra. El Partido de la Revolución Mexicana postuló para ocupar a la presidencia al licenciado Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán fue el sucesor de Manuel Ávila Camacho. Aquí está Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés. Este señor de bigotito por fin le cambia el nombre al partido creado definitivamente. No, fue el mismo Manuel Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas había cambiado el nombre del partido, que originalmente era Partido Revolucionario Nacional, PRN, a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, con tendencias socialistas. Pero el PRM cardenista cambió su nombre en tiempos de Ávila Camacho, y el 18 de enero de 1946, un año después de la guerra, se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, o sea, en el PRI de hoy. El PNR, que luego volvió a ser PRM, es el PRI. Ha sido el PRI desde tiempos de Calles hasta el día de hoy. El cambio de siglas significó también el cambio de lema. Ahora es democracia, o sea, participación del pueblo en la política, y justicia social. O sea, ya desenfocan todos los aspectos de Cárdenas socialistas y se vuelve capitalista. Bueno, ya tanto en la teoría como en la práctica. Ahora, Miguel Alemán Valdés ocupó la presidencia del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Fue el primer presidente constitucional civil. ¿Esto qué significa? Miguel Alemán Valdés era un licenciado, no era un general, no era un militar, no era salido de la Revolución Mexicana, no era un hombre de armas, sino que era un ciudadano. Miguel Alemán fue el primer presidente no militar, y el Estado trata de impulsar a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, lo cual se va a lograr mediante un gasto inflacionario. ¿Qué es esto? La inflación es cuando la moneda deja de valer lo que debía, cuando los productos que compras con tu dinero se mantienen. O sea, unas papas cuestan 10 pesos y siguen costando 10 pesos, pero mis 10 pesos en efectivo, mis monedas de 10 pesos, deja de valer 10 pesos y ahora vale 5. Entonces necesito 2 monedas de 10 pesos para juntar los 10 pesos que valen las papas. Eso es la inflación. Esto fue basado en el argumento de la emisión monetaria y la aplicación de medidas impositivas y regresivas. O sea, modificaron la moneda y aumentaron los impuestos, así como por varias devaluaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya no podíamos asegurar o respaldar el peso mexicano con lo que el país producía. Entonces se devaluó, dejó de valer el dinero, el peso mexicano, con respecto al dólar, a las libras esterlinas, etcétera, etcétera. Obviamente esto provoca inestabilidad cambiaria, o sea, inestabilidad en el sentido de que, ¿a poco ya valen más los dólares? ¿Cómo es posible?
el comercio exterior se va a ver afectado, van a cobrar más por vendernos mercancía a los Estados Unidos, nos van a pagar menos porque nosotros les vendamos a ellos o a otros países, etcétera, etcétera. Bajo el régimen de Alemán Valdés, se multiplicaron las carreteras, eso sí, puertos y presas donde guardan el agua. Se construyeron numerosas obras de irrigación, o sea, para regar las plantas del campo, lo agrario, ¿no? Se hicieron hospitales, se hicieron multifamiliares, o sea, edificios inmensos con capacidad para departamentos chiquitos donde cupieran un montonal de personas. Se crea centros escolares, se crean universidades como la Escuela Nacional de Maestros, donde vas a aprender a ser maestro de primaria y secundaria, y la Ciudad Universitaria, o sea, quedó se le dio la autonomía a la UNAM en tiempos del Maximato, pero la UNAM no estaba en el Pedregal, en CEU, donde está ahorita, sino que estaba repartida en distintas facultades, unas cerca del Zócalo, otras en el Estado de México, pero en el gobierno de Miguel Alemán Valdés se construye Ciudad Universitaria para que contenga todas las facultades que tiene la universidad, y los edificios que antes funcionaban en otras partes del Distrito Federal y fuera como parte de la UNAM dejan de serlo para tener todo en un solo lugar, que es CEU. Esto pasó en 1952. No, esto no pasó en 1952. El primer rector de la UNAM se llamó Luis Garrido. Lo que pasó en 1952 fue que el PRI postula a siguiente presidente, Adolfo Ruiz Cortines, quien resulta vencedor en los comicios. Aquí hay una ilustración del siguiente presidente del PRI, Adolfo Ruiz Cortines. Señorcito sin bigotito, muy blanquito, flaquito, Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó mientras Adolfo Ruiz Cortines era presidente? Entre 1952 y 1970. Ahí habrá gente por tu casa que se habrá de acordar quién fue Adolfo Ruiz Cortines, quien gobernó para el sexenio del 1 de diciembre de 1952 al 1 de diciembre de 1958. ¡Ay, no! No gobernó hasta 1970. Eso es es mucho tiempo, perdón. Son 6 años nada más de sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Entonces es de 1952 a 1958. Cabe mencionar que al mandatario Adolfo Ruiz Cortines le tocó un pésimo momento para ser presidente. ¿Por qué? Se dio la continuidad por la industrialización del país. ¿Por qué? Mientras el mundo entero entraba en la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Una en el continente americano, la Unión Soviética en el continente europeo y asiático, por ideologías. Estados Unidos defiende el capitalismo, la Unión Soviética el socialismo, y entre ellos dos son enemigos, pero ambos tienen armas nucleares. No quieren que uno u otro las utilice porque saben que podría ser el fin del mundo, y por tanto no hay como tal una guerra hasta que cae la Unión Soviética en 1989. Pero en lo que no sabían si uno u otro iba a atacar, hubo una guerra de propaganda. Los estadounidenses a todos sus países cercanos y amigos les mandaba propagandas, incluyendo películas, series de televisión, donde pintaban de malos a los socialistas, y los socialistas allá a través también de propaganda, pero en este caso como panfletos, folletos, etcétera, etcétera, y inclusive a través de la ocupación militar, hacían a otros países de Europa del Este socialistas, pues.
En 1954, 2 años después de que Adolfo Ruiz Cortines se vuelve presidente, se produjo una crisis económica mundial. Esto a causa de la Guerra Fría, porque ya no se intercambiaban monedas entre un lado del mundo y otro casi. México tenía un déficit en el sector externo. ¿Qué significa déficit? Falta de dinero, en el sentido de que yo compro más de otros países para el mantenimiento del país, pero vendo menos. O sea, exporto más, importo menos. Es decir, importaba más de lo que exportaba. Para hacer frente al exceso de importaciones sobre las exportaciones, el gobierno debió contratar, o sea, pedir préstamos a otros países para resolver el problema y aumentar la capacidad de inversión, o sea, para que otros países vinieran a meter su dinero y hacer nuevas empresas, para poder pagar ambiciosos programas de infraestructura, o sea, para que el presidente pudiera hacer nuevas carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. El objetivo de la política, o sea, de la forma en que quería gobernar Ruiz Cortines, se llamó desarrollo estabilizador. No se vaya a olvidar, ay, no tengo a la mano mi plumoncito. Desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador. ¿En qué consistió el desarrollo estabilizador que siguió inclusive después de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines? Querían hacer crecer la economía sin inflación, o sea, que hubiera más dinero sin necesidad de que el peso mexicano bajara su valor con respecto a las mercancías. El desarrollo de estabilidad significa mantener la estabilidad de precios y la del peso en relación con el dólar para fomentar el rápido crecimiento de la economía. Este crecimiento se ligó estrechamente al control de la inflación. México optó por varias medidas, como una devaluación del peso frente al dólar en 1954 con una paridad de 12 pesos con 50 centavos por dólar. O sea, en ese entonces bajó el peso y comprabas $1 por 12.50 para frenar la inflación. Número 2, aumento de créditos al sector privado, o sea, se le prestó más dinero a las empresas privadas. Se hizo para impulsar la industria y la economía en conjunto, que el Estado incrementase su gasto público y recurre en forma abundante al endeudamiento externo. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor el país no genera suficiente dinero para el gobierno, pero el gobierno de todas formas da dinero a la ciudadanía para mejorar la calidad de vida. Como el mismo gobierno no tiene dinero para darlo al pueblo, lo pide a otros países. Y por último, se impulsa fuertemente la producción de bienes intermedios y se empieza a fomentar la producción de bienes de capital. O sea, se empieza a producir bienes que pueden ser materias primas, pero no directamente sacadas de la tierra, del campo, de los animales, sino que ya vienen más o menos manufacturadas, se amasan y entonces ya se convierten en tercera instancia en el producto final que uno va a comprar, adquirir o que se va a añadir a la construcción o a los coches. Son bienes intermedios. Y además se empiezan a fomentar la producción de bienes de capital, o sea, instituciones de crédito, préstamos, puede ser como el Monte de Piedad, donde vas a empeñar un anillo de oro, cosas por el estilo. En el aspecto legislativo, o sea, cómo estaban las leyes en ese tiempo. Por fin, en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, entre 1952 y 1958, por fin se le da el derecho de votar a las mujeres. Antes las mujeres no podían votar, antes de principios de los años 50 en México.
se da con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el voto de la mujer. El secretario de Trabajo Adolfo López Mateos, que eventualmente sería que sería presidente, es postulado por el PRI y electo presidente en 1958. Ahora sí, seguramente en tu casa habrá gente que recuerde a Adolfo López Mateos. Ruiz Cortines entregó la presidencia al licenciado Adolfo López Mateos en un ambiente de paz y sin ninguna oposición significativa. El periodo de gobierno de Adolfo López Mateos comprende del 1 de diciembre de 1958 al 1 de diciembre de 1964. Aquí está Adolfo López Mateos del PRI. Si preguntas en tu casa, a lo mejor se han de acordar de él. Gobernó hasta 1964. López Mateos, con su tendencia nacionalista, o sea, de impulsar la propia empresa, la empresa de México, no la del extranjero, deseaba lograr que predominara el dinero nacional y mantener la economía bajo control del mismo gobierno. López Mateos continúa la política del desarrollo estabilizador de Adolfo Ruiz Cortines y sigue reduciendo la inflación, lo que aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, cuando ya me están diciendo que mi moneda no va a dejar de valer